Bienvenidos a su programa Salud TV. Hemos llegado al martes 12 de septiembre. Este día les comento que vamos a tener un tema importantísimo, muy común y que usted está interesado en conocer, y es acerca de las migrañas. Por cierto, le comento que cada día 12 de septiembre se celebra el Día Internacional de Acción contra la Migraña. El objetivo de esta fecha es reforzar la lucha contra esta dolencia e informar sobre la misma. Uno de los problemas que representa la migraña no es el carácter incapacitante que puede adquirir en quienes la padecen, sino el mismo desconocimiento sobre la enfermedad. Es necesario sensibilizar acerca del dolor de los pacientes que sufren este tipo de cefaleas y mejorar la calidad de vida de los mismos. La migraña, les comento, es una de las enfermedades más discapacitantes que afecta al 15% de las mujeres y al 6% de los varones entre los 10 y los 45 años. Así que este día vamos a estar aprovechando a nuestros panelistas para aprender cada día más de esta patología. ¿Qué les parece si vemos la cápsula y al regresar les presento a quienes hoy nos acompañan? La cefalea o dolor de cabeza es una de las formas más comunes de dolor. Aunque su causa es desconocida, se produce por una dilatación de las arterias situadas en el cráneo. Sin embargo, una migraña es un dolor de cabeza pulsátil e intenso que habitualmente afecta a un lado de la cabeza, que empieza repentinamente y puede estar precedido o acompañado de síntomas visuales, neurológicos o gastrointestinales. Las causas exactas de este problema se desconocen, aunque se han estudiado varias teorías. Actualmente se cree que la migraña es un trastorno constitucional con base genética. Las causas desencadenantes son difíciles de identificar y diferentes en cada persona, pero las más frecuentes son la edad, que puede presentarse desde la infancia, el estrés, la ansiedad, los problemas hormonales y falta o exceso de sueño. Muchas personas manifiestan síntomas de depresión, irritabilidad, inquietud, náuseas o falta de apetito, que aparecen unos 10 a 30 minutos antes de iniciarse el característico dolor. Además, se pierde la visión en un área específica o se perciben luces dispersas o centellantes. Con menos frecuencia sufren una distorsión de las imágenes. ¿Quieres conocer más sobre las migrañas, sus síntomas, diagnóstico y tratamiento? Quédese en sintonía de su programa Salud TV. Nuestros especialistas estarán hablando sobre este interesante tema. Acompáñenos. Bueno, pero para hablar de migraña, que es una patología que ya escucharon que entre los 10 y los 45 años, le vamos a dar la bienvenida a nuestra amiga neuróloga pediatra, la doctora Claudia Valencia de Mena. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenos días. Agradeciendo la oportunidad de poderme dirigir a su selecta teleaudiencia para poder orientar a los padres sobre estos padecimientos en la edad pediátrica. Sí, porque es importantísimo, porque muchas veces creemos que no puede haber migraña en los niños, pero ya vamos a estar conociendo más acerca de ello. Le damos la bienvenida también a la licenciada Valeria Alfaro, nuestra psicóloga que nos acompaña este día, porque las migrañas hay que ver realmente qué factores emocionales también envuelven por ahí. ¿Qué tal, licenciada? ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Buenas tardes. Pues también es importante tocar estos puntos acerca de la psicología, ¿verdad? Cómo realmente llegamos a somatizar muchas veces por nuestros problemas emocionales. Así es que listos para iniciar. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, licenciada. Y es un placer para mí darle la bienvenida a nuestro amigo neurólogo, el doctor Roberto López Aguilar, que tenía días de no acompañarnos porque ha estado muy ocupado. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Muy bien, doctora, muchas gracias de nuevo acá de regreso en casa. Ojalá que esta mañana, pues ya al mediodía, con esta breve presentación pueda dejar bastante claro los problemas del dolor de cabeza para que muchos tabúes queden explicados debidamente, pues, pero sí entender de un inicio que el dolor de cabeza no es una enfermedad, es una señal, es un síntoma de que algo está pasando en la cabeza y no es más que el especialista poder decir con toda certeza si es algo tan trivial como un cuadro de una migraña o es algo mucho más serio. Por lo tanto, una de las recomendaciones es que no se automediquen. Visiten las mamás de los niños, pues
Acá tenemos una excelente neuróloga pediatra, la doctora Claudia Valencia, a quien deben de recurrir si quieren prestarle una calidad de atención a su niño, y los adultos pues ya visitarán un experto en neurología de adultos. Excelente, doctor. Y claro que nos va a quedar más que claro, que valga la redundancia, porque realmente usted nos encanta pues la capacidad que usted tiene de maestro didáctico. A ver, cuéntenos, ¿qué nos va? Bueno, ¿Qué información nos acá da? pues podemos ver esta imagen, las múltiples características que cualquier paciente puede describir. Son molestias múltiples las que el paciente puede sentir en su cabeza, y eso es lo que lo hace consultar. El dolor de cabeza ha sido un mal desde el principio de la humanidad. Es tan antiguo como la unidad misma. Vemos acá, creen que son demonios, malos espíritus los que están invadiendo la cabeza, y debido a eso acá a través de la historia encontramos cráneos que en vías de dar un tratamiento han sido perforados, creyendo que el dolor de cabeza era producto de un espíritu que estaba invadiendo, y creyendo que haciendo una trepanación el espíritu iba a salir. Bueno, eso eran los conocimientos en la antigüedad. Sigamos, por favor. Una de las cosas que es bien importante para los debidos amigos televidentes, que el cerebro es una estructura del encéfalo, llamado encéfalo, que no duele. Entonces mucha gente se pregunta, bueno, y cuando yo conocí a un futano que tenía un tumor y le dolió la cabeza. Obviamente, un tumor cuando crece desplaza estructuras sensibles al dolor, y es cuando viene el dolor de cabeza. Pero en un dolor de cabeza primario, como es una migraña, que ya vamos a describirla, usualmente el cerebro no está afectado, básicamente. Deme la siguiente, por favor. Y esto es bien importante, porque nuestra conducta, nuestra cultura es automedicarse. Mira, a mí me duele la cabeza, a mí me dieron en una institución de salud para el dolor de cabeza, automedicarse. Y tristemente, cuando ya visitan al especialista, ya tenemos mucho tiempo perdido. Y no nos olvidemos que el sistema nervioso, principalmente el cerebro, es tiempo. Cuanto más antes podamos diagnosticar con certeza, el pronóstico obviamente va a ser mucho mejor. Deme la siguiente. Entonces, vayamos ya entrando. Prácticamente los dolores de cabeza se dividen en dos grandes grupos: primarios y secundarios. Entre los primarios, quien ocupa el primer lugar es la migraña. ¿Y de dónde viene la palabra migraña? Viene del griego, que dice migrene, mitad del cráneo, mitad del cráneo. Yo creo que realmente cuando los pacientes nos visitan a los especialistas, ya no llegan a que uno les dé el gran diagnóstico: usted tiene migraña. Si migraña la tiene desde que tenía 12 años, lo que el paciente quiere es que no le den crisis de migraña, y eso es ya parte del manejo del especialista. Entonces, ¿qué es lo que realmente duele en la cabeza? Que no es el encéfalo. En la gran mayoría de casos son los vasos que rodean el cráneo y el cerebro, las venas, las arterias. Alguien en la cápsula decía, las arterias se dilatan, y la etapa dolorosa de la migraña es cuando las arterias se dilatan. Si logramos que las arterias no se dilaten, no hay dolor. Y la otra estructura que comúnmente da en el dolor de cabeza son las estructuras musculares, como podemos ver acá. Entonces, una vez, obviamente, esto es después de haber descartado que no haya ningún proceso ocupativo intracerebral que ponga en peligro la vida. Por ende, yo insisto a la población que nos escucha, televidente, que un dolor de cabeza es un síntoma, no es de automedicarse. Deme la siguiente, por favor. Una vez que ya han visitado al especialista, él les hará el diagnóstico en forma adecuada. Si es una migraña, pues es una migraña, es una enfermedad de dolor de cabeza llamado primario, que es benigno. Y bueno, llamémosle gracias al Creador, el 80% de dolores de cabeza son migraña. Entonces son benignos, pero ese 20% vale la pena descartar que no sea algo de gran envergadura. Entonces, una vez el especialista hace el diagnóstico, le hace una buena historia clínica, ya le va a mandar, si es necesario, un estudio de imagen. Este paciente acá tenía más de 3 meses de dolor de cabeza, se estaba automedicando, y cuando llegó al especialista le mandamos un estudio de imagen cerebral y encontramos que era un tumor con muy poco pronóstico para poder hacerle. Por lo tanto, en el momento que el paciente llega y se le hace un diagnóstico adecuado de un cuadro de migraña, el médico le va a instaurar un tratamiento. El tratamiento tiene 2 grandes componentes, que no vamos a entrar en muchos detalles. Un gran componente es medidas preventivas, que es lo más importante.
lo que decía ahí, el calor, de evitar el desvelo, el exceso de comidas que lleven mucha tiramina como chocolate, vino, etc. Eso sería un tratamiento no farmacológico. Ya el tratamiento farmacológico ya lo va a instaurar el especialista según el paciente que corresponda. Creo que esta es una cápsula de conocimiento que quiero que la población tenga bien claro, porque es verdad que es benigno el 80%, pero hay un 20% de mucho peligro, y eso es lo que tiene que consultar con el especialista, sea el niño o sea el adulto. Muchísimas gracias, doctor. Yo creo que esa información es importantísima para partir de ahí. 80% son benignos. Ahora bien, antes se decía, doctora, que los niños no les dolía la cabeza, que no tenía por qué dolerles la cabeza, y ahora escuchamos que un buen porcentaje de los niños tienen migraña. Incluso yo creo que no hay nada más que aflija a una madre o a un padre que el ver a su hijo pequeño con dolor de cabeza. ¿Cómo hacemos para descartar que esto no sea algo más y llegar a ese diagnóstico final de migraña? Bueno, una excelente presentación para tener una idea, ¿verdad?, del espectro de los dolores de cabeza. Y bueno, siempre tomando en cuenta que la mayoría de los casos son benignos. Sin embargo, no podemos obviar que en realidad puede presentarse en los niños y que uno de los factores desencadenantes, ¿verdad?, porque esta es una condición básicamente genética. Entonces, cuando hablamos también de genética, es importante que sepan que no necesariamente debe de manifestarse en edad pediátrica, sino que en cualquier etapa de la vida. El rango del que se habló pues es bastante amplio, desde la edad pediátrica hasta los 45 años o incluso más. Entonces sí puede pasar en los niños, sí puede manifestarse en aquellos casos, empieza a desencadenarse en aquellos casos donde los niños están sometidos a mucho estrés. Creo que hoy en día es uno de los contextos, ¿verdad?, sumamente importantes que hay que tomar en cuenta. Estrés o hábitos que no son muy sanos, como por ejemplo los niños que tienen deprivación de sueño. Eso es importante tomarlo en cuenta, que no están durmiendo su cantidad de horas adecuadas. Ya alguna vez hablamos de los problemas de sueño y que el sueño sigue siendo salud, y que en algunos casos puede ser un gatillante de los procesos de migraña o de cefalea. Entonces hay que tomar en cuenta varios aspectos, varios factores: la alimentación, ¿verdad?, los hábitos, y si hay antecedentes familiares también, pues lógicamente nosotros tenemos que orientarnos a eso. Sin embargo, decirles que la consulta oportuna nos va a llevar a establecer un diagnóstico adecuado, porque el diagnóstico de migraña en sí mismo es un diagnóstico de exclusión, es decir, cuando hemos excluido otros factores etiológicos, ¿verdad?, otro origen de los dolores de cabeza, quiere decir que no lo debemos de ver tan simple, sino que siempre acudir a la consulta. Muy bien, bueno, entonces con esto nos vamos a una pausa, escuchamos a Astrid Ábalos con el avance de noticias y volvemos con más. Estás viendo Salud TV. Porque a veces mucha preocupación, o por el calor, o qué sé yo, hay muchas cosas que uno le puede dar dolor de cabeza, o alguien que le dice algo a uno y uno no lo puede expresar, de eso da dolor de cabeza también. Tanta presión, creo que es un dolor de cabeza, o que te molesten cuando estás haciendo algo muy importante. Dolor de cabeza común, es como de repente le agarra a uno, pero no, digamos, como yo parezco a la presión, cuando está elevada la presión le parece más dolor de cabeza. Tal vez de enojos, aflicciones, de ahí no sé qué más decir. Gracias a Dios no padezco de dolor de cabeza. Cuando anda con el periodo, cuando come algo que le hace daño y uno ya sabe. Cuando hay mucha gente, la bulla, todo eso. Muchísimas gracias a todos los que responden a nuestro sondeo. Fíjense qué pregunta más interesante, y la respuesta pues ya nos la van a dar acá nuestros invitados, pero desde ya les adelanto un poquito. ¿Cuándo puede considerarse un dolor de cabeza normal?
Nunca. La cabeza no tiene por qué doler a menos que algo esté pasando. Pero hablemos con Valeria, nuestra psicóloga. Cuéntenos cómo las emociones, cómo el estrés realmente puede ser el gatillo que desencadene una crisis de migraña en aquellos que ya tienen un diagnóstico de migraña. Así es, eso puede ser un detonante bastante fuerte, bastante grande, porque es, como tú acabas de decir, realmente es una alerta. Mi cuerpo me está diciendo algo te está pasando, algo te está ocurriendo. Realmente hay muchas personas, como decían en el sondeo, las preocupaciones, el estrés pueden causarme una migraña. La migraña puede ser por visión y por digestión. ¿Qué quiere decir esto? No quiero ver, no quiero digerir lo que me está pasando. Muchas veces nos cuesta asimilar el problema, muchas veces nos cuesta aceptar una situación. Las personas que padecen de migraña, si ya no padecen de ninguna cuestión fisiológica, sino que ya es más bien psicológica, la migraña me puede estar diciendo, yo quiero esconderme del problema. Porque acá el doctor me puede decir, parte de los síntomas es que no soportan la luz, no soportan el sonido, no soportan nada en el entorno. Entonces, ¿qué hacemos? Nos acostamos, ¿verdad? Dormimos durante horas, durante días, porque el dolor de cabeza es insoportable, la migraña es insoportable, y es porque yo puedo hacer que esté huyendo del problema, esté escapando realmente de esa situación a la que yo estoy afrontando, ¿verdad? Y muchas veces las emociones, los sentimientos radican en mi cabeza, porque nosotros somos individuales, decimos cada cabeza es un mundo. Entonces, mi centro de mando es mi cabeza. Ahí está todo lo emocional, los pensamientos que me llevan ese dolor de cabeza mucho más amplio. Bueno, muchísimas gracias. Y ya tenemos integrado acá con nosotros al doctor López Aguilar, luego de habernos dado esa explicación. A ver, doctor, pero ¿cuáles son los síntomas? Ya la licenciada los mencionó algunos, pero ¿cuáles son los síntomas comunes de una migraña? Mire, doctora, realmente hay dos tipos de migraña según la nueva clasificación de la Sociedad Internacional de Cefalea. Una migraña que tiene un aura, que son síntomas que avisan cuando va a venir un dolor de cabeza, y otra migraña sin aura, que de repente se instala el dolor de cabeza. Vamos a hablar brevemente del aura, de la migraña que tiene aura. ¿Por qué? Porque es la que está más relacionada, mucho ojo, con eventos cerebrovascular, y principalmente en las mujeres. No diga, yo tengo 20 años de padecer de migraña. Alerta, si usted revisa hoy, la migraña está íntimamente relacionada con eventos cerebrovascular, así que mucho ojo, y principalmente las que tienen aura. ¿Cuáles son las auras? Usualmente el paciente empieza a tener visiones como gusanitos, estrellitas, que se llaman escotomas, y el paciente dice, ya me va a doler la cabeza, y efectivamente a los 5 minutos, ¡pum!, viene el dolor de cabeza. Es un aura. Otras lo pueden decir, siento hormigueo en los dedos, hormigueo alrededor de la boca, ya me va a venir, o algo, otras sensaciones de angustia. Así se manifiestan el aura, y efectivamente esos serían los síntomas del aura. Ya un paciente con una migraña sin aura, ya cuando tiene la crisis, lo que bien decía la licenciada, la explicación es bien sencilla. La migraña se afecta un nervio que tenemos en todo el cráneo que se llama trigémino, y es sensible al dolor. Por esa razón, cuando usted tiene fotofobia, es porque se está estimulando la rama oftálmica del nervio trigémino, y es obvio, el paciente le molesta la luz, tiene náuseas, tiene ganas de tomar mucha agua, y también exceso de miccionar, de orinar. Todos esos síntomas son los que acompañan a una crisis de aura. Y realmente lo que comentaba la licenciada acá, hay crisis de migraña que llamamos estado migrañoso, que uno en la experiencia de tantos años no es tan fácil diferenciar, ¿es un estado migrañoso o es un evento cerebrovascular? Yo ya me he tocado que tener, porque un paciente que tenga una crisis de migraña tiene todo el derecho de estar acompañado de un ataque de un derrame cerebral. Yo he tenido una experiencia que a mis alumnos se las cuento durante muchos años, y cada vez que doy la conferencia se los explico. Llegó la señora con la hija, ¿y qué le pasa? Al hospital X,
tiene un ataque de migraña, póngale una inyección, regresa a las 2 horas, tiene un ataque de migraña y no se le quita, 2 inyecciones, hasta que se vio, tenía una hemorragia cerebral, una hemorragia subaracnoidea severa. Entonces, mucho ojo, las migrañas no todo lo que es migraña, crisis, es migraña per se. Por eso es que el especialista tiene que decir si es o no es una crisis de migraña. También un migrañoso tiene derecho a tener una complicación, un parásito cerebral, tener, llamémosle lo peor que todos le tenemos, un tumor cerebral, una siembra de un tumor en alguna otra parte del organismo y dar dolor de cabeza. Entonces, mucho ojo, no es tener tan común la migraña. Y una cosa que quisiera aprovechar, ya que este programa es altamente educativo, a los compañeros médicos del primer nivel de atención, llamémosles unidades de salud, no tienen el por qué estar refiriendo pacientes y digan, descartar migraña, si los criterios de migraña ya están. Un dolor de cabeza de mínimo de 3 a 72 horas en la mitad del cráneo con todos los síntomas, vómitos, cefalea, visión borrosa, intolerancia a la luz, mareo, es una crisis de migraña. Y si luego le dicen, no, es que lo que bien decía la doctora Claudia Valencia, usualmente hay genes que ya están implicados, siempre hay 2 o más miembros en la familia que tienen migraña. Entonces eso reafirma. El diagnóstico de migraña casi es eminentemente clínico. En muy raras ocasiones el neurólogo va a mandar o un estudio de imagen o un electro. El diagnóstico es eminentemente clínico. Ahora bien, pero si el diagnóstico yo comprendo y todos en casa, sí es eminentemente clínico, pero ya dijimos que hay que descartar por aquel 20%, me imagino que siempre de alguna manera habrá que estudiar a un paciente para decir, como decía la doctora, o en el caso de los niños, doctora, por aquel 20% que sabemos que puede ser otra cosa, ¿qué estudios o de qué forma llegan al diagnóstico en un niño? Bueno, los aspectos clínicos es importante en la edad pediátrica. Ya el doctor López explicó signos clínicos bastante típicos, característicos. Sin embargo, en la edad pediátrica, estos signos y síntomas suelen ser inespecíficos, ¿verdad? No están tan detallados, no están tan definidos como en la edad adulta. Y el adulto explica muy bien, pero hay niños y han habido casos que los niños han comenzado con estos síntomas desde los 2 o 3 años, que parecería bastante improbable que un niño de esta edad comenzara a tener eventos de migraña. Pero como dije, como son los signos y los síntomas inespecíficos y el niño muchas veces no puede explicar ni las auras ni lo que está padeciendo, entonces, dado que ese es el contexto clínico donde nosotros empezamos a evaluar los pacientes, es importante en muchos de los casos determinar, pues obviamente una historia detallada, cuál es el perfil que va teniendo, en qué situaciones o circunstancias se está presentando estas manifestaciones, pero importante es determinar o excluir otras enfermedades. Por lo tanto, uno de los estudios que está es mandatorio, ¿verdad?, investigar en los niños, es importante los estudios de imagen, ¿verdad?, dado de que, como repito nuevamente, muchos de los signos son bastante inespecíficos en la edad pediátrica y hay que tomar en cuenta este aspecto que es importante. Por lo tanto, hay que hacerlo porque es mejor excluir. En los niños pueden haber múltiples manifestaciones. Bueno, el doctor ya mencionó, la neurocisticercosis es una posibilidad. Hay también muchos aspectos de enfermedades autoinmunes que empiezan a manifestarse con pequeños dolores de cabeza, ¿verdad? Por ejemplo, el lupus o la vasculitis. Entonces, uno tiene que estar seguro si no está pasando alguna de estas situaciones, enfermedades degenerativas, ¿verdad? Cuadros de pseudotumor cerebral, por ejemplo, que no es que existe el tumor, pero que los signos clínicos de cefalea y vómitos, de dolores de cabeza y vómitos, puede ser la primera manifestación de un cuadro de pseudotumor cerebral. Y así podemos ir enunciando una serie de enfermedades, de patologías
que pueden comenzar manifestándose con muchos de esos dolores de cabeza, con estas manifestaciones muy inespecíficas. No olvidar las malformaciones vasculares, ¿verdad? También en el caso de los niños, y que pues lógicamente estamos obligados a investigar y hacerlo de manera oportuna. Muy bien, gracias, doctora. Al regresar vamos a continuar hablando más sobre los niños y la famosa manipulación, que en algún momento los problemas que tengan a nivel escolar o que estén ellos tratando de reflejar problemas en su casa, si pueden ellos enmascararse con un dolor de cabeza. Creo que eso nos va a ayudar Valeria a hablarlo al regresar. Pero en la siguiente cápsula veamos al doctor Marvin Núñez, cirujano maxilofacial, nos comenta de las migrañas o dolores de cabeza ocasionados por causas odontológicas. Ya volvemos. Muy buenas tardes, amigos de Salud TV. Les saluda el doctor José Marvin Núñez, cirujano oral y maxilofacial. Vamos a abordar el tema de los dolores de cabeza asociados a problemas dentales. Bueno, los dolores de cabeza que vienen al consultorio odontológico pueden ser originados por problemas dentales que generalmente son la presencia de las terceras molares. Las terceras molares superiores como las terceras molares inferiores. Generalmente las terceras molares superiores pueden estar comprimiendo o durante la apertura pueden generar alguna comprensión de un músculo que tenga que ver con estos dolores de cabeza que se presentan. Y las terceras molares inferiores hoy en día se ha podido evaluar que durante su proceso de erupción pueden comprimir también algún tipo de nervio que pueda estar originando este tipo de patología. Por eso es muy importante el diagnóstico en una forma muy temprana. Otra patología que también nosotros podemos ver muy frecuente asociada a estos dolores de cabeza es estos hábitos parafuncionales que puede presentar el paciente, como lo que es el bruxismo. El bruxismo puede ser presentado durante el sueño o puede ser presentado en una forma diurna. Lo importante es saber diagnosticarlo y saber ver el momento en que el paciente lo presenta. Estos movimientos parafuncionales que se generan en el bruxismo o estas fuerzas son fuerzas que pueden ocasionar cierto tipo de lesión o cierto tipo de inflamación a nivel de los músculos que tengan que ver con la apertura oral y pueden referirse a lo que es el área de la cabeza y generar problemas de dolores de cabeza. Por eso es muy importante que el paciente acuda a su odontólogo, que es la persona adecuada para poder establecer un plan de tratamiento. Bueno, cuando tengas este tipo de problema es muy importante que hay dos tipos de tratamientos. Uno es la cirugía de las terceras molares, que debe de ser realizada por un cirujano maxilofacial, y el otro son los aparatos que muchas veces iniciamos este tratamiento, esas guardas oclusales para poder desprogramar la mordida del paciente y de esa manera dar una solución. Soy el doctor José Marvin Núñez para Salud TV. Nos vemos en la próxima. Estás viendo Salud TV. Buen provecho a usted que está almorzando. Gracias por continuar con nosotros y permitirnos estar ahí acompañándole. Estamos en nuestra sección de mitos y verdades de la medicina. Ya usted la conoce. Ponemos lo que sería la leyenda o el mito o la creencia popular y nuestros especialistas nos ayudan a desmentirla o a ratificarla. Veamos la primera de ellas. La primera de ellas nos dice: la migraña afecta más a mujeres que a hombres. Doctor López Aguilar. Definitivamente que sí, todos los estudios revelan que anda de 3 mujeres por un hombre. Y la explicación es más que todo por los problemas hormonales, problemas hormonales. Usualmente las mujeres que padecen de migraña 3 días antes de su periodo se quejan de migraña. Lo mismo pasa con las mujeres que padecen de epilepsia. 3 días antes uno les modifica, pero 3 días antes, si no tienen un buen control, tienen crisis epilépticas, igual de crisis de migraña las mujeres. Y por eso muchas, incluso cuando están llegando a su edad menopáusica o postmenopáusica, les mejora muchísimo la migraña ya en esas ocasiones. Inclusive, o algunas al revés. Les empeora. Inclusive el estándar de las mujeres de sexo femenino en la edad de la adolescencia, que empiezan a tener su pubertad, su desarrollo, es cuando empieza a debutar los cuadros de migraña. Bueno, muy bien. Siempre las hormonas haciéndonos parche, definitivamente. Bueno, veamos la siguiente. La siguiente nos dice que el estrés no es un factor desencadenante de migraña, Valeria.
Realmente es uno de los principales desencadenantes de migraña, y de hecho nosotros manejamos un término llamado migraña por estrés, en el cual la persona, por exceso de preocupaciones, por exceso de problemas, llegan a desencadenar cuadros de migraña. Y cabe mencionar de que nosotros identificamos, por ejemplo, si el dolor viene desde la nuca hasta la sien, realmente son por cuestiones de problemas familiares o problemas íntimos, ya sea de pareja o conmigo mismo. Y si los encontramos en la frente, ya viene por una cuestión psicosocial, o sea, lo que mi entorno me rodea. O sea, del cuello entre el cuello y la sien, sí. Estamos hablando de problemas familiares, íntimos, ya sea con mi pareja o realmente con mi persona. Y los que encontramos que el dolor se manifiesta en la frente es porque ya es un problema psicosocial, o sea, mi entorno. Interesante, definitivamente. Bueno, veamos el siguiente. El siguiente nos dice, en los niños los alimentos no producen migraña, doctora Valencia. Bueno, eso sigue siendo controversial, ¿verdad? Sin embargo, nosotros no podemos evitar pensar que hay algunos digamos, alimentos, sustancias que tengan preservantes como los nitratos, los nitritos, las pirimetaminas, la tiramina, que eso ocasiona vasodilatación, y eso es importante tomarlo en cuenta porque hoy en día cuando se elabora la lonchera escolar, ¿verdad?, va acompañada muchas veces de refrescos artificiales que tienen preservantes, aunque diga néctar natural, por ejemplo, de manzana, pero lleva un preservante porque si no se arruina, o que sea natural. Entonces hay que ir evaluando esas situaciones. En algunos pacientes sí existe una asociación, en otros no. Digamos, en la edad adulta, uno de los ejemplos más claros es el alcohol. El alcohol produce vasodilatación y eso genera eventos de migraña o de crisis migrañosas incluso. Entonces sí hay que tomar en cuenta muchos hábitos alimentarios en los niños y pensar pues que sigue todavía siendo hoy en día una controversia si es así o no. Sin embargo, hay que tomarlo muy en cuenta como un aspecto de prevención. Bien, doctor López, ¿nos quiere agregar? Interesante lo que dice la doctora acá. Realmente, una vez que genéticamente se ha determinado que un paciente, vamos a hablar de los adultos que tienen migraña, carecen de la capacidad de metabolizar los nitritos, las tiraminas que llevan esos alimentos, y esos son los que provocan la vasodilatación. Por algo usted me puede decir, yo no padezco de migraña, yo me puedo asolear, puedo no comer todo el día y no me duele la cabeza. Un migrañoso sí, porque él padece de migraña. Y eso es importante porque hay muchos colegas que erróneamente le dicen al paciente, usted padece de migraña, mire, aquí hay una lista de 22 alimentos, no coma de ninguno porque le van a dar migraña. Y el paciente dice, oiga doctor, ¿y qué voy a comer? No es así. Se le debe decir, reconozca cuál de estos alimentos le provoca una crisis de migraña y evítelo, porque para eso no hay tratamiento, solo evitarlo. Solo eso quería aportar, doctora. No, muy bien, excelente. Gracias, doctor. Veamos el siguiente. El siguiente nos dice, dormir pocas horas provoca migrañas. Vamos a ver, Valeria. Los lapsos de sueño deben de ser, dependiendo, la doctora pues sabe que en los niños deben de dormir mucho más horas que el adulto, y nos mencionan en el caso de los adultos que debemos de dormir entre 7 y 8 horas diarias, y realmente sí, el dormir pocas horas por preocupaciones, porque a veces queremos resolver el problema y estamos ahí en la madrugada dándole, ¿verdad? A ver cuál es la solución que podemos encontrarle a esta situación, puede provocarme una migraña. Claro, doctora, ¿también usa algo que quieran agregar? Respecto, claro que sí puede, ¿verdad? Provocar. Sí, claro, y eso es lo que había mencionado inicialmente, digamos, los malos hábitos de irse a dormir temprano. Acuérdense, los niños hoy por el tráfico, los niños se están levantando muy temprano. 4, a veces los microbuses pasan a las 5 de la mañana, los niños tienen que levantarse a las 4 de la mañana. Yo estoy viendo pacientes que están en ese esquema de sueño, se acuestan tarde haciendo tareas, entonces hay mucha demanda académica y lógicamente el contexto que estamos viviendo en el país de tráfico de los colegios, todos queremos darles seguridad mientras los niños se transportan, etcétera. Entonces todos son factores
factores que conllevan a deprivar de sueño a los niños y es un mal hábito y eso pues obviamente habría que tomar las medidas pertinentes para que puedan dormir las horas suficientes. Muy bien, bueno, entonces coincidimos, sí es un hecho de que sí provoca migrañas. Bueno, veamos el siguiente. El siguiente nos dice, la migraña crónica influye en la actividad sexual del paciente. Vamos a ver, Valeria. Nosotros sabemos de que Freud fue un psicoanalista que fue uno de los primeros. Él padecía de migraña y él relacionaba mucho la parte psicosexual desde la niñez hasta la adultez. Entonces, muchas veces, claro que puede afectar en la actividad sexual, porque si usted tiene una migraña crónica, obviamente usted no quiere ni que le toquen un cabello. Exacto, pero doctor López Aguilar, coméntenos un poco, hay una migraña postcoital también, ¿no? Sí, mejor conocida como cefalea coital, porque alguien que no tenga el antecedente de padecer de migraña puede presentar en la fase preorgásmica u orgásmica una cefalea coital. Obviamente amerita la evaluación por un especialista, un conocedor de la materia, porque también se ha visto casos que durante un acto sexual puede haber la ruptura de un aneurisma cerebral y tener una hemorragia. O sea, siempre es bueno que lo evalúe un especialista. Muy bien, entonces sí tiene mucho que ver y ojo con esas cefaleas durante el coito previo al orgasmo, ¿sí? Así es. Ok, veamos la siguiente. El siguiente creencia o mito nos dice, el uso excesivo de la tecnología propicia las crisis. Doctora Valencia. Bueno, no necesariamente eso es una aseveración. Sin embargo, ¿verdad? Esto genera que los niños estén utilizando más tiempo para estar jugando, para estar entretenidos y no haciendo tareas. Entonces, sabemos que el uso de la tecnología está generando adicción. Entonces empieza a haber un problema de disfunción familiar a la hora de estar estableciendo límites para el uso de la tecnología. La tecnología debe ser bien mesurada en la edad pediátrica porque se tienen que establecer prioridades, los hábitos de estudio, la disciplina. Establecer límites en ese sentido es sumamente determinante. Entonces, si se empieza a generar un conflicto, la tecnología muchas veces hay adolescentes que no tienen nada que ver con los aspectos hormonales, por ejemplo, pero están todavía chateando o están jugando en horas de la madrugada, ¿verdad? Entonces eso está ejerciendo malos hábitos. Así que el uso excesivo sí puede propiciar, pero en ese sentido, ¿verdad? Que está generando mucho conflicto familiar. Muy bien, por lo tanto sí tiene que ver, pero sí, además genera mucho conflicto familiar, tiene razón. Veamos la siguiente. La siguiente nos habla de el ejercicio excesivo puede provocar migraña, doctor López Aguilar. Usualmente el ejercicio per se no provoca migraña, porque quizás voy a poner un ejemplo para que la población que nos mira, yo soy migrañoso. Yo para poder hacer ejercicio lo hago en la mañana o en la noche y no me da. Obviamente si voy a la hora, como dicen en salvadoreño, del sope al mediodía a correr, me va a doler la cabeza porque los vasos se dilatan. Obviamente, con el calor se dilatan más, pero per se el excesivo ejercicio provoca, prácticamente yo, inclusive como parte del tratamiento no farmacológico, recomiendo el ejercicio porque es una forma de relajarse. Obviamente tiene que ser en horas o de la mañana o de cayendo la tarde. De liberar estrés, sí, definitivamente. Veamos el siguiente. El siguiente nos dice, para los niños no existe un tratamiento. Vamos a ver, doctora. Claro que sí, existe un tratamiento. En la primera etapa, pues obviamente establecer el diagnóstico, ¿verdad? Y estar seguros de que en realidad se trata de una migraña. Cuando ya estamos seguros que sí es una migraña, independientemente sean edades preescolares o escolares, puede iniciarse un tratamiento preventivo, ¿verdad? Si bien es cierto, se ha hablado de los factores de estrés y nosotros entonces estamos ante migrañas mixtas. Entonces puede ser que sí hay una migraña, pero que sea generado por situaciones de estrés. Entonces hay que ir evaluando todo el contexto en el que se está desarrollando la migraña en los niños, tratamiento preventivo
y también hay tratamientos ya cuando hay ataques agudos o crisis muy persistentes o estados migrañosos. Sí hay tratamiento. Muy bien, así que no es cierto que no existe un tratamiento. Y veamos el último de nuestros mitos de este día. Nos dice, las emociones negativas como la inseguridad pueden causar migraña. ¿Será, Valeria? Así es. Parte de esas emociones negativas, como dice ahí, la inseguridad es aquello que no me hace sentirme pleno como persona, es aquello que no me hace sentirme pleno en mis actividades. Entonces yo estoy tratando de resolver en mi cabeza, tratar de resolver estos pensamientos negativos de cómo poder llegar yo a la solución, ¿verdad? Cómo sentirme bien. Regularmente las personas que padecen mucho de migraña son personas que quieren llegar a la perfección. No logran encontrar una solución, entonces logran desatar inseguridades al realizar una actividad, inseguridades como persona porque se pierde la autoestima. Entonces, ¿cómo encontrarme yo como persona? Puedo llegar a desatar migrañas durante días, meses, y como dice el doctor, sí hay que evaluarse, no automedicarse, visitar a los especialistas para poder encontrar un tratamiento adecuado, ya sea farmacológico o con nosotros con una terapia. ¿Qué otras emociones negativas nos pueden generar dolores de cabeza o malestar consigo mismo y manifestarse a través de una migraña? El no sentirme feliz. Realmente ser una persona infeliz, puedo llegar a sentir dolores de migraña bastante altos. ¿Por qué? Porque no he encontrado una pareja, no he encontrado una persona con la cual yo pueda sentirme plena. Con mi familia yo tengo demasiados problemas y hay un término, la migraña de fin de semana. Realmente yo durante toda la semana hago más de lo que debería de hacer, y el fin de semana, que es el momento de relajarnos, el momento de disfrutar en familia, yo no me siento pleno porque siento no tengo con quién compartir. Entonces todas estas emociones negativas, pensamientos negativos, debemos de cambiarlos por pensamientos positivos. Muy bien, entonces el hecho de eso podría estar enmascarando incluso hasta una depresión, quizá. Probablemente sí, es de evaluar realmente a la persona si está padeciendo de depresión, y la ansiedad puede causar migraña. No tanto la depresión, la ansiedad sí puede causar migraña porque yo estoy en la búsqueda de encontrar la perfección, de encontrarle solución a mi problema, encontrarle ya una pauta a lo que estoy queriendo resolver o escondiéndome detrás de este dolor. Y pongámosle ojo, porque si realmente comienzan estos dolores, mi cuerpo me está avisando que algo no está bien. Esto es lo que normalmente en medicina llamamos somatizar, ¿cierto? Así es. Entonces nosotros como seres humanos regularmente se nos dificulta mucho expresarnos. Decir realmente, más al adulto, al niño también se le dificulta expresar, tengo problemas en la escuela, tengo problemas o en mi hogar, y expresarlos, y esto conlleva a otras afecciones físicas. Muy bien. Bueno, con esto terminamos nuestra sección de mitos y verdades, nos vamos a una pausa comercial y volvemos con más de Salud TV, y el día de hoy nuestro tema, migrañas. Estás viendo Salud TV. Este día en Food Style te presentamos los alimentos que pueden ser desencadenantes de una migraña. Comenzamos con el chocolate. Este contiene feniletilamina, que puede causar que los vasos sanguíneos se expandan y contraigan. También están las bebidas como el vino tinto y cervezas, que contienen un componente llamado tiramina que disminuye la serotonina en el cerebro. Finalmente tenemos las carnes. Si se ha envejecido, enlatado, curado, fermentado, marinado o ahumado, puede desencadenar dolores de cabeza. La preservación con nitritos o nitratos los provoca. También debes evitar consumir el hígado de carne o de pollo. Los alimentos no son siempre el detonante de una crisis migrañosa, ni a todas las personas les afectará una comida de la misma manera.
Definitivamente mucha gente en casa podrá estar viendo nuestra sección de Food Style y decir, yo soy migrañosa del libro porque todo eso me ocasiona un dolor de cabeza, pero mencionábamos acá entre nosotros antes del corte que también a veces las personas que beben mucho, esa cefalea postcrápula conocida como goma, podría ser confundida, doctora, en algún momento con una migraña. Las personas que padecen de migraña son más propensas a padecer una cefalea postcrápula. Como bien dijo la doctora en buen salvadoreño, goma. Cruda. Pero no necesariamente un paciente que no sea migrañoso por el mismo mecanismo que el alcohol dilata los vasos va a padecer una cefalea o dolor de cabeza vascular. Y hay que entender que no todos los dolores de cabeza vascular son migraña, pero todas las migrañas son dolores de cabeza vasculares. Entonces, un paciente que tiene una faringitis va a tener dolor de cabeza y es vascular. El dengue es un cuadro que acompaña al dolor de hueso con dolor de cabeza porque los vasos se dilatan. Si los vasos no se dilatan, no hay dolor. Entonces, esa es la lucha en las profilaxis de la migraña, que los vasos no se dilaten. Y ahí vienen todos los medicamentos profilácticos, las dietas, betabloqueadores, bloqueadores de calcio, que ese es otro, no viene al tema porque no queremos confundir, pero sí hay tratamientos para prevenir y otros para abortar, para síntomas, quitarlos de una crisis de migraña. Entonces, y abortarlos literalmente en el momento en el que comienzan. Claro. Porque definitivamente porque hay que cortarlos. Es importante lo que usted dice, doctora, porque hay gente que dice, mire, esto lo va a tomar, tenga o no tenga dolor de cabeza. Y la gente diga, fíjese que ese que me dio, me lo tomo y no me quita cuando tengo el dolor de cabeza. Oiga, señor, es que no es analgésico, es preventivo. Para cuando tenga el síntoma, va a ingerir este otro fármaco. Sea una ergotamina, un triptán, un panadol, un analgésico que vendan, de esos que venden nombres comerciales, que no hay ninguna razón de ser. Pero bueno, quitar el dolor para el neurólogo no es ningún arte. El arte del neurólogo, tanto del médico neurólogo pediatra como es que no dé dolor de cabeza. Eso, claro. Quitarlo no es. Inclusive yo les digo a mis clientes, a mis pacientes, con todo el respeto, si ustedes van a la farmacia y le dicen a la que atiende, mire, deme algo para el dolor de cabeza, y le receta una inyección y el dolor se lo quita. Yo sé que no es ningún arte. El arte es que no le dé, porque bien decía, en países de primer mundo como los Estados Unidos, la alta ausencia laboral por crisis de migraña les genera millones de pérdidas. Por eso es que realmente se preocupan mucho porque el paciente mejor tenga profilaxis, prevención. Muy bien. Bueno, vámonos a una pausa comercial y volvemos con lo ultimito del programa de hoy. Ya volvemos. Estás viendo Salud TV. Bueno, continuamos con nuestro programa y más importante siempre es la prevención, ayudar a que no le dé una crisis de migraña. Si usted ya tiene el diagnóstico, si su niño ya tiene el diagnóstico que lo que le dan son migrañas, entonces ¿qué podemos hacer? Lógicamente el doctor ya dijo que existe tratamiento farmacológico, el cual es individualizado y dado por un médico certificado especialista en el área, pero ¿qué más podemos hacer? Vamos a ver, Valeria. Bueno, uno quisiera comentar con el caso de los niños. Hay muchos juegos de relajación. En el caso de ellos podemos jugar con pelotas, ¿verdad? Acostarlos boca abajo o boca arriba y deslizarlos en la pelota. Esta es una técnica de relajación muy buena, jugar con ellos con bloques. También ayuda a relajarles a ellos. Y quisiera mencionar una técnica de relajación que la puede utilizar usted en casa, en su trabajo, dura alrededor de 3 a 5 minutos. Lo primero es que si usted puede acostarse en casa durante la noche, colocarse en forma de V. ¿Qué quiere decir eso? Usted va a colocar las palmas hacia arriba, casi no pegadas al cuerpo y las piernas un poco medio abiertas. Si usted va a comenzar lo vital que es la respiración. Respiramos por la nariz, que es el ser humano, no está acostumbrado a respirar bien. Respiramos, soltamos por la boca y comienzo a decir estoy relajado, estoy bien, estoy tranquilo. Y comienza usted a detallar todas las partes de su cuerpo. Mi cabeza está relajada,
mi cuello está relajado hasta llegar hasta la punta de los dedos del pie. Luego usted respira nuevamente 3 veces y si logra quedarse dormido, pues perfecto. Ya logró. Ya lo logró. Y si está en el trabajo, va a lograr. Inténtelo. Realmente es una técnica muy rápida, es una técnica muy efectiva y esto puede ayudarnos a bajar los niveles y aún quitar los dolores de cabeza o migraña. Definitivamente mejorar los niveles de ansiedad, ¿cierto? Así es. Bueno, doctora, ¿cuál va a ser el mensaje que es importante recalcar? Signos de alarma en un dolor de cabeza en un niño. ¿Qué le vamos a decir a la población? Es importante, bueno, dijimos que hay que tomar una historia clínica detallada y en la historia clínica va involucrado el perfil temporal, o sea, en qué momento del día se está presentando. Signos de alarma importante en la edad pediátrica es aquel dolor de cabeza que despierta a un niño en la madrugada. Eso no es normal. Y eso no es normal y eso nos debe alarmar y eso nos debe llevar a consultar. O, lógicamente, también un dolor de cabeza que inicia de forma ocasional y que con el tiempo se va incrementando tanto en intensidad como en frecuencia. Eso tampoco está bien y si lógicamente esto se acompaña de otros signos y otros síntomas como por ejemplo ya tiene dificultad visual, el niño puede tener eso, el niño puede tener dificultades en la marcha o su habla se ve afectada, no está hablando adecuadamente, tiene problemas conductuales. Entonces todo esto acompañado de los dolores de cabeza, esos son ya signos de alarma. No solamente el dolor de cabeza, sino, como dije y repito, problemas en el habla. Cuando habla, si habla incoherencia, si tiene problemas de conducta, está más irritable, problemas de aprendizaje además. Y lógicamente ya comienza a presentar algunas otras manifestaciones, como mencioné, problemas para caminar, ya no quiere jugar o mareos. Estos son aspectos importantes a considerar y que nos deben de llevar a consultar de manera oportuna para establecer el diagnóstico preciso y establecer el tratamiento idóneo. Excelente, gracias. Doctor, su mensaje final para la población. Sí, hay lo que conocemos en neurología, la bandera roja, que es un síntoma de alarma. Un paciente ya tiene el diagnóstico de migraña, voy a retomar lo que lo dijo la doctora Claudia. Si un paciente que tiene migraña lo despierta el dolor de cabeza, ese es un signo de alarma. Si un paciente cuando va a estornudar siente que la cabeza le va a reventar o cuando va al baño a hacer sus necesidades fisiológicas casi las tiene que interrumpir porque el dolor de cabeza es demasiado fuerte, es un signo de alarma que tienen que consultar. Otro paciente es que ya una migraña refractaria que habitualmente cedía con tal o cual medicamento tiene que duplicar y hasta quintuplicar la dosis, ese es un signo de alarma que algo está pasando fuera de lo común de su diagnóstico de migraña y es necesario ya consultar. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Yo creo que también mensaje final a la población es que todos podemos tener migrañas, pero que no la veamos de menos. Siempre hay que consultar, investigar, descartar cualquier otra situación para que usted esté tranquilo, su familia también. Y si es necesario dar tratamiento, pues existe tratamiento, siga las indicaciones y no se automediquen, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Bueno, se nos termina el tiempo, no me queda más que darle las gracias a nuestros invitados. Valeria, un placer, doctora Valencia, doctor. Qué gustazo volverlo a tener por acá de nuevo. Gracias a ustedes que nos acompañaron. El día de mañana venimos con otro tema interesantísimo, así que no se lo pueden perder. Por hoy que tengan una linda tarde de martes y que Dios los bendiga. No están claras cuáles son las causas concretas de una migraña y resulta difícil determinar una forma de prevenirla. Sin embargo, se pueden seguir unas recomendaciones relacionadas con algunos de los síntomas frecuentes que sufren migraña. Cuida tu alimentación. Algunos pacientes relacionan la ingesta de ciertos alimentos con este dolor.
Es importante saber con certeza cuál es el alimento desencadenante y evitar solo aquel que lo provoque. Mantén una buena higiene del sueño. Descansa las horas suficientes y con un horario constante. Esto puede evitar un episodio de migraña. Ten un control hormonal, especialmente indicado para las mujeres que tienen crisis constantes durante los ciclos menstruales. Las variaciones de estrógenos que pueden provocar, por ejemplo, los anticonceptivos, pueden empeorar los episodios de migraña. Recuerda que un dolor de cabeza, por la razón que sea, no es normal. Por eso debes acudir a un médico especialista.